Necesito ver la enseñanza de ayer. La enseñanza de ayer. A ver, déjenme escuchar aquí. A ver, por aquí. ¿Qué pasó? A ver. Parte del ungido de Jehová. Quédese con el ungido con el que Dios ha traído. Ya me acuerdo qué fue lo que vimos. Ya, ahora sí, ya estamos transmitiendo. Ya recuerdo, estamos estudiando primer libro de Reyes, capítulo 1. Y ayer que estábamos desglosando el texto, ¿sí? Que estábamos descubriendo cosas, apareció algo interesantísimo que les dije, uy, acabo de verlo, y decidimos que dejarlo ahí. Vamos a verlo mañana, ¿cierto? Marelvis, Narrecita, buenos días, Dios las bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, bien, gracias, mi hermano. Buenos días, bendiciones. Muy bien, vamos a iniciar entonces, como siempre, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenos días. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, estamos estudiando el primer libro de Reyes. Estamos en el video número 5 del primer libro de Reyes. Y venimos analizando que un hijo de David se subleva, se revela y aprovecha que David ya está viejito, que David ya no se puede mover, que David ya está en sus últimos días y arma una rebelión. En esa rebelión incluye a Joab, el general del ejército de David. En esa rebelión incluye también, eso está en el versículo 7, primero de Reyes, capítulo 1, versículo 7. En esa rebelión, además del general, la mano derecha de David, incluye también, primero de Reyes, capítulo 1, versículo 7. Dice, se puso de acuerdo con Joab, que era el general, con el sacerdote Abiatar. Se da cuenta que toma a dos, pero al sacerdote Sadoc, a Benaía, hijo de Jodaía, dos sacerdotes, al profeta Natán, a Simei, al rey y a los grandes de David, no los invitó. No los invitó. Invitó en el versículo 10, bueno, en el versículo 7 a Joab el general y a Abiatar el sacerdote. Invitó en el versículo 11, no, en el versículo donde dice que los hijos del rey. Hay un versículo que dice que invitó a los hermanos de los hijos del rey. O sea, Adonías es hermano. Alguien que me ayude a buscar el texto, por favor. Reinará y hasta ahora ha matado bueyes. Por aquí está. Aquí, versículo 19. Ha convidado a todos los hijos del rey, versículo 19, al sacerdote Abiatar, a general, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Ojo, entonces la rebelión comenzó ahí, que él toma al general, al sacerdote y a los hijos del rey y se vuelve rey, pero no convidó a los que. Y ayer que estábamos estudiando esto, ¿se acuerdan ustedes? Vamos a mirar un momentico. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos hablando de
de todo esto, ¿sí? Estábamos hablando, vamos a ver, déjenme ver un momentico los últimos segundos, el último minuto, para saber lo que estábamos hablando y poder entrar en contexto. La enseñanza de ayer, aquí está, no, esa fue la de anoche. Esta es la de hoy. La enseñanza de ayer, aquí está. Y miremos un momentico, Comenzando por el acá. video, aquí va a ser el rey. Jesucristo es el único rey entre nosotros, nadie más. Él es el que nos va a gobernar. Yo soy un simple siervo. Yo estoy para incomodarle la vida a usted, para que se forme, para exprimirlo, para sacarle todo lo bueno que usted tenga y que trabaje para el Señor. Ese es mi trabajo. Pero sus ojos no están puestos en mí, están puestos en el rey. Queda menos de un minuto, mi hermano. No, ahí no fue. Cierto como cosita, ¿no? Porque ya Pero a ver, mañana hablamos. ahí está. Quedan unos- Mañana hablamos. Presente, ¿cuál es la pregunta? No, imagínate yo hablando aquí solo, no. No, lo que pasa es que mi celular, que no se te porta. ¿Cuál era la No, es pregunta? la señal está mala. Y está sacando a varios y los vuelve a entrar. Déjenme escuchar. Hay algo tan impresionante aquí que no tenemos tiempo. Mañana se los digo. Ah, ya le dije que mañana. 58, 31. Vámonos para el 57. La pregunta. Hay algo aquí impresionante. Buenas, Olfa, Edilia, Marisol. Presente, ¿cuál es la pregunta? No, imagínate. Nada. Sacerdote Sadoc. Ahora, uy, aquí hay algo interesante. Ajá. ¿Cuál era ese versículo? Ahí está, ahí está. Usted lo hizo. Ya Y el declaró. rey le dice, llamen a Betsabé. Ahí está. Ayer estábamos mirándolo. Y le dice el rey, vive Jehová, que tu hijo, mi hijo Salomón, Rostro va a del reinar". rey. Aquí, versículo Eso es lo que voy a hacer. 32. Listo. Ayer quedamos en el versículo 32. Entonces, enseguida, el Señor me muestra a mí algo que hay que hablar, que nos vamos a gastar una hora. Por eso fue que dije, no, mañana hablamos. Vámonos al versículo 32. Desde el versículo 26, David comienza a poner orden. Recuerden que del otro lado, buenos días, no veo a ninguno, ¿dónde están? ¿Podrían prender las cámaras? Marlecita, Marelvis, antes se dejaban ver. Alberto, prende la cámara. Willington, ¿qué pasa con la cámara? Olfa, buenos días. Recuerde. Buenos días, hermano. Hola Noris, el Señor me la bendiga. Amén. En otro lado está Adonías haciendo fiesta, matando bueyes, sacrificios, con el sacerdote Abiatar, con Joab el general, con los hijos del rey. Pero en este lado están los que son. El profeta Natán, Salomón el hijo del rey que va a ser el verdadero rey, el seguidor, el sucesor, Betsabé. Están los profetas que Sadoc. Hay otro profeta que se llama Benaía, Simei, rey. Pero aquí hay algo interesante en el versículo 30 y qué, 32. ¿Quién lo lee, por favor? Nótese lo que es exprimir un texto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, llevamos 5 videos de este capítulo. Y los nuevos en Cristo, es normal que lean un capítulo y pues lo leen y por encima, normal, eso es normal. Pero ya llega un momento en que tú empiezas a estudiar y estudias la etimología, la cronología, la cultura. Y como ya nosotros hemos estudiado, llevamos 3 años y medio, ya podemos sacarle el jugo a esto. Presten atención. ¿Quién lee el versículo 32, por favor? ¿De qué libro, profe? Disculpe.
Estamos estudiando el primer libro de Reyes, capítulo 1. Vamos en el quinto video. ¿Qué dice? En adelante. Primera de Reyes. Bueno, déjame hacerte una corrección. Cuando tú hablas de primeras, dices primera de Corintios, primera de Timoteo, son cartas. Y las cartas están en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se dice primera. Se dice primero porque son libros. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes. Entonces recuerden, siempre decir primero de Reyes. ¿Listo? Dale. Del 32 en adelante, ¿qué dice? Primero de Reyes, capítulo 1, profe. Versículo 32. Dice, y el rey David dijo, llamad al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joída. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joída, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaía, hijo de Joída, y los cereteos, y los peleteos, y montaron a Salomón en una mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno con aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba a la gente con flautas, y hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban. Cuando ya habían acabado de comer, y oyendo a Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joída, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en una mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón, y allí han subido con alegría. Gijón. Bueno, y de allí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno al hombre de Salomón. El nombre. ¿47? Dios. De manera que
que Jehová ha estado con mi señor, y estaré con Salomón, y haga mayor su trono. Está en el 47. Listo. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor, el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón, más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Nótese, a ver, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Ayer cuando yo estaba leyendo con ustedes, pues es algo obvio que siendo yo el profesor aquí, pues tenga más claros ciertos conceptos y sepa más de historia. Y es que aquí me llamó la atención tres cosas. Lo primero que voy a hablar es que dentro de la revuelta siempre nos hablan de Abiatar, el hijo de Ahimelech, que es el que debe ser el sumo sacerdote, pero traiciona a David y se va con Adonías. Pero miren que en el versículo 42 ya no solamente es Abiatar, el sumo sacerdote, el que traicionó, también es el hijo de Abiatar. En el versículo 42 dice que viene Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entonces yo estoy viendo aquí que el complot también está afectando ¿a quién? A la descendencia. ¿Saben qué? Para no dar tanto preámbulo, ayer me di cuenta que el general Joab perdió su rango y el sumo sacerdote Abiatar perdió su rango. Ahí fue que se me estalló la cabeza y yo dije, no había pensado, ¿cómo es posible? Ahora ya Joab no es más el general y tampoco Abiatar es más el sumo sacerdote. Ahora el sumo sacerdote, ¿quién es? Y nótese que el versículo 34 dice, 32 y 33 dice: Tomad vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón muy hijo en mi mula y llevarlo a Gihón, y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey. Ahí fue que me di cuenta enseguida. El sumo sacerdocio lo toma Sadoc. ¿Para dónde voy? Una mala decisión, mire, una mala decisión acabó con 10, 20, 30, 40 años de trabajo. Porque si ustedes recuerdan, Joab está trabajando con David 40 años atrás. Joab lleva casi 50 años con David peleando, porque David, cuando huía del anterior rey, ¿sí? Cuando David huía del anterior rey,
Joab estaba pegado con David, trabajaba con David. Un momento. ¿Cuántos años reinó David? ¿Dónde está esto? ¿Cuántos años? ¿En dónde está el texto? Segundo de Samuel. Segundo de Samuel 5, no. Ajá. Segundo de Samuel 5:4. Busquémoslo. Segundo de Samuel 5:4. Dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Oiga, óigame esto que les voy a decir. Joab y Abiatar. Joab el general, el sumo sacerdote Abiatar, llevaban más de 40 años trabajando con David, lo traicionaron. Por eso fue que ayer se me explotó la cabeza. Bueno, hay cosas personales que no les cuento, pero en mi vida personal vengo en un choque con los calvinistas, en cosas personales. Primero de Reyes 2:21, 2:11, ¿qué dice? Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén. Ah, también, gracias. Vamos a... Diga, Ramoncho. Ya eso es lo que le iba a decir. Que ha reinado más tiempo. No, 40 años dice, 7 en uno y 33 en otro, 40 reinó. Sí. Pero 7, o sea, todos son completos. Ahí. Sí, ahí dice 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Los 40 más los 7 más los otros. No, imagínate, 77 años reinando, no, ese no le alcanza la vida para reinar. Pero, a ver, personalmente hablando, vengo en un conflicto con los calvinistas, porque dos personas que quiero mucho, que nacieron de nuevo en la escuela, que no voy a decir el nombre, se me volvieron calvinistas. Entonces los calvinistas dicen que Dios tiene sus elegidos y que esos elegidos por nada se condenan. Pero aquí yo veo a dos elegidos. Oiga, Olfa, Marle, Marelvi, ¿están ahí? Gladys, Alejandro, Sí, señor. ¿están ahí o no? ¿Sí están? Ludari, Livia. Me imagino que María Isabel Muñoz es Edelmira, ¿verdad, Edelmira? Levanta la mano si eres tú. Señora, Sí. hola. Ustedes se dan cuenta que es tirarse el trabajo de 40 años y que el hijo de Abiatar en el versículo 42, que debía ser el sucesor a sumo sacerdote cuando su papá terminara el trabajo, porque los sumos sacerdotes llegaban hasta, creo que eran los 40, 60 años, no recuerdo hasta cuándo, trabajaban cierta edad, después seguía el hijo. Se tiraron el trabajo, se tiraron el futuro. Por eso fue que ayer yo dije, espere, me toca estudiar esto bien porque ¿es posible? Sí, es posible. 40 años, ¿usted sabe qué son 40 años? Oiga, llevo 1 o 2 años, unos meses con ustedes, ya los aprecio, los quiero. Y aquí son 40 años y lo traicionan. 40 años y no le consultaron a David quién iba a ser el rey, sino que les pareció muy bien. Ay, cojamos a este hijo que nos cae bien, que es hermoso, dice ahí la Biblia, que es hermoso como Absalón. Un consentido que David nunca lo entristeció. ¿Y sabe qué? El hijo de Ahimelech, Jonatán, paga los platos rotos de la decisión de su padre. Y 40 años de ministerio echados a la basura. Por eso el verdadero cristiano oído puede haber alcanzado la salvación,
puede ya saber que tiene el boleto, pero siempre anda dudando, en el sentido en que siempre anda mirando, como dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Cuidadito aquí ustedes, creyendo que porque ya leen, oran, tienen milagros. Mire, se creen la gran cosa y no saben que pueden perder todo lo que ganaron. Y hay una persona que nos ve, y se lo digo en silencio, aquí no voy a decir el nombre, pero hay una persona que nos ve. Yo no sé cómo hacen, pero hay personas en Facebook que nos ven y a uno no le aparece que nos ven. Pero si hay una cosa como un ojito que dice 8 personas vieron eso, pero uno intenta mirar y no sabe quiénes son. Pero sí sé, porque los hijos de esa persona me dicen que esa persona nos ve. Y esa persona nació de nuevo aquí, anduvo con nosotros, recibió ministerio y empezó a servir. Y Dios utilizaba a esa persona, pero bravo, profetizando, donde ciencia empezó esos pinitos. Y esa persona contenta me decía: David, yo no entiendo esto, y estábamos alegres. Y de la noche a la mañana decidió irse. Ahora baila, toma, se la pasa de parranda en parranda. Y debo decirle, cuidadito, que hay gente que llevaba 40 años y perdió el ministerio. Perdió el privilegio de ser el sumo sacerdote. ¿Ustedes saben qué es eso? Joab, pues vaya y venga. Joab es un traicionero, lo venimos viendo desde hace rato. David perdonó a Abner y Joab fue y lo mató. Y David lo maldijo. Siempre habrá leproso en tu familia, gente que camine con báculo, que sea pobre y aguante hambre. Y aún así seguía siendo el general, pero vaya y venga, nosotros ya sabíamos que este era el final de Joab. Pero es que a mí me llama la atención que Abiatar, el sumo sacerdote, uy, eso duele. Yo no soy David y me duele. Para los que no conocen la historia de Abiatar, Abiatar era el hijo del sumo sacerdote Ahimelech. Y el rey Saúl, oído, el rey Saúl mató a Ahimelech. Y Abiatar huyó del miedo. ¿A dónde fue a parar? A David. Y empezó a andar con David. Y David no era rey. Y durante años David huía de Saúl y Abiatar estaba ahí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, por favor, estoy logrando hacer que capten la idea. Sí, señor, sí, señor. Pasa años huyendo con David. David sube al trono y Abiatar sube a ser el sumo sacerdote. Es el que hace los sacrificios. 40, ¿cuántos años duró? Mire, duró mínimo 50 años con David. 45 mínimo. Y ahora viene a embarrarla. Tengan cuidado, mis amados. Se los digo con amor y con cariño. No vayan a creerse los duros nunca. El que se crea sabio, hágase ignorante. No vayan ustedes a creer porque ahora sí estoy en la verdad, y ahora sí estoy leyendo y estoy aprendiendo. No. Por favor, sea humilde. Con temor y temblor, no se les olvide esa palabra. No vayan a creer ustedes como los calvinistas, que ellos son un grupo selecto que oiga esto el calvinismo, que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios en un libro había escrito el nombre de Alberto Jesús Boza Fernández. En el 2023 me va a conocer y va a ser salvo y nunca se va a condenar. ¿Cómo?
Ellos enseñan eso. David, pero la Biblia solo tiene 6, 8 versículos que hablan de la predestinación. Usted no puede armar doctrina con 6, 8 versículos. Menos de un solo autor. Usted puede armar doctrina con 6, 8, 10 versículos, pero de varios autores. Y aquí fue que ayer quedé impresionado, le soy sincero. Me impresionó mucho. Y en cierta manera le pido al Señor que no permita que yo me tuerza. Por más que conozcamos, que aprendamos, que sepamos de la palabra, Señor, no dejes que me tuerza. Dígale ahí donde está usted, Señor, enséñame a ser humilde, a aprender. No dejes que me tuerza, por favor. No dejas que yo coja el mal camino. Enséñame a caminar día tras día de ti, Señor. Necesitado de ti, sediento de ti. Y no que pasen días donde no me veo contigo, donde no hablo contigo, porque como ya soy salvo, sí somos salvos. Vamos a buscar un momentico, 1 Corintios capítulo 15. Alguien que lo lea, por favor. Tengo que hacer una cosita aquí, buscar algo. 1 Corintios 15, versículo 1 y 2. ¿Qué dice, por favor? ¿Qué dice? Si es tan amable. Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Hasta ahí. Si no creísteis, en vano. Se dan cuenta que el mismo texto dice: sois salvos si no creísteis en vano y perseveras. Yo no sé, le soy sincero, yo quedo aquí estupefacto. 40, 50 años de servicio tirados a la borda. ¿Por qué? Porque es que el rey ya está viejo, ya no está tomando buenas decisiones. Y como ya está viejo, pues montemos uno que nos agrade, ¿verdad? Y yo sé que aquí a muchos de ustedes se les ha pasado por la cabeza, como alguien un día me dijo, pero para eso hay más escuelas. Y se fue. Y ya no está en ninguna. Y hace unos días me escribió, me dijo, no, estoy mal. Y yo le dije, por eso, porque no aprendiste disciplina. Los fundadores de la escuela, muchos se salieron y ya no van a la iglesia, ya no, ministerio no hay. ¿Por qué? Porque no les gustó este siervo. Y es que el problema, mis amados hermanos, el que está aquí porque fue Dios el que lo puso, no fue el hombre. Y nótese que el que es ungido es Salomón. ¿Por qué Salomón es el rey? Porque primero David tiene la promesa de Dios de que uno de los suyos va a seguir el reinado. Fue Dios el que lo decidió. Y dos, es el rey. Nótese algo, Adonías es hijo de David. Y Salomón es hijo de David. Pero ¿por qué Adonías no es el rey? ¿Quién me lo dice? ¿Quién ya vio el secreto? Porque nunca fue reprendido. Bueno, no, esa fue la rebelión. Sí, eso es cierto. La rebelión fue porque nunca fue reprendido. Pero ojo, oído esta palabra. O sea, porque nunca desde niño dice hay que... Sí. ¿No es eso? Sí, ese es el motivo de la rebeldía. Ese es el motivo de la rebeldía. Pero la pregunta es esta. ¿Por qué yo me doy cuenta que
Adonías, que es hijo de David, y Salomón, que es hijo de David. ¿Por qué delante de Dios Adonías no es el rey y Salomón sí? Delante de Dios. Delante de los hombres porque el papá lo puso en el reino. Pero delante de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? Marelvi, Marle, Alberto, Alejandro, ¿dónde anda Alejandro, Gladibel? ¿Si están por ahí? Digo, será porque no era elegido. Es que la elección es de David. David es el que decide. Pero ¿por qué delante de Dios es el rey? Ahí está la respuesta. Y la iniciamos en la enseñanza de hoy con esa respuesta. ¿Quién me lo dice? Willington, Olfa, Nori, Cedilia, Ludari. Ludari habla todos los días y hoy no quiere decir nada. ¿Dónde anda Ludari? Livia, Marelvi, María Delmira. Aquí estoy poniéndole cuidado a ver en qué puedo intervenir. Ojo la pregunta. Delante de los hombres Salomón es el rey porque la promesa a David es... Había hecho una promesa a Betsabé, creo que fue. No, pero eso es humano. O sea, Dios le dijo a David en capítulos anteriores, le dijo, mire, tus hijos van a ser mis herederos, o sea, tu descendencia va a ser rey de Israel. O sea, ya está dispuesto. David escoge. Es Salomón. Listo. Pero el problema es que algo tiene que pasar para que esa persona sea rey delante de Dios. ¿Qué es ese algo? Y esto me estoy tomando el tiempo de que ustedes lo averigüen, porque precisamente esta enseñanza es la base del verdadero cristianismo. Les voy a dar una pista. Una pista. Han salido muchos Cristos, pero hay un solo Cristo. ¿Quién tiene la respuesta? A ver, los que están en Facebook. Denme la respuesta, los que están en YouTube. Han salido muchos Cristos, eso enseña la palabra hoy, pero uno solo es el verdadero Cristo. Hágame un favor, repítame nuevamente la pregunta. ¿Por qué Adonías no es el rey y Salomón sí es el rey delante de Dios? De los hombres porque David lo escogió. Pero ¿por qué delante de Dios Adonías nunca fue el rey? Y tiene que ver con la palabra Cristo. ¿Qué significa Cristo? Si usted sabe qué significa Cristo, ya sabe la respuesta. Nada, le voy a dar la respuesta. Váyanse al capítulo 1, versículo 9. Hablando de Adonías. Versículo 9. Y matando Adonías ovejas, vacas y animales gordos junto a la peña Solet, la cual está cerca de la fuente, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. ¿Sí? No convidó a Natán, a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. ¿Se dio cuenta? Bueno. ¿Qué hizo? Sacrificios, ¿no? Váyanse ahora al versículo 32. El rey David dijo, llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad vosotros los siervos de vuestro señor, montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo viva el rey Salomón. ¿Cuál fue la diferencia entre Adonías y el rey Salomón?
¿Cuál fue? ¿Ninguno? Que no fue ungido. Esa es la respuesta. ¿Qué significa la palabra Cristo? El ungido. ¿Sí sabían eso? No, pues como que no. Anoten eso y hagan 100 planas, por favor, que se los he dicho durante 3 años y 6 meses. La palabra Cristo significa el que el Padre ungió. ¿Qué día les dije en una clase? Ojo, que los judíos le van a decir a usted que hay muchos ungidos, que David era ungido, que Aarón era ungido. Pero el problema es que a ellos no los ungió el Padre. El verdadero Cristo es el ungido por el Padre, el enviado por el Padre. Y ese es el problema. ¿Sabe cuál es? Mire, présteme atención. Es que ayer me estalló la cabeza, fue por eso. Abiatar llevaba como sumo sacerdote, ¿cuántos años? Más de 40 andando con David. Y Abiatar no sabía que lo primero que tenía que hacer era ungir al rey. ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? En cambio David sí dice, vamos a hacer las cosas como Dios dice. Sadoc llamó a Sadoc. Sadoc se convierte en el sumo sacerdote y le dice, tú unges a mi hijo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Oído. Ustedes van a escuchar a muchas personas diciendo, la unción de Dios está sobre mí, ¿verdad o no? Ustedes van a escuchar a muchos diciendo, yo soy el ungido de Jehová. Dígale enseguida, usted es un mentiroso. Hay un solo ungido. ¿Sabe quién es el ungido del Padre? Jesucristo. Nosotros sí estamos ungidos por el Espíritu Santo, pero a nosotros no nos ungió el Padre, ¿o sí? ¿Ven la diferencia en la Trinidad? Otra vez volvemos a la Trinidad. Porque si a ti te ungió el Padre, tú eres el Cristo. Porque eso significa ungido. El que el Padre, Cristo, el que el Padre ungió y envió. ¿Me hago entender? Ahora, nosotros, claro que estamos ungidos, claro que somos ungidos, pero no somos el Cristo, porque a nosotros el Padre no nos ungió y no nos envió. Nosotros estamos ungidos por el Espíritu Santo, que es muy diferente. Y aquí oído. Mire la diferencia de los que saben, de los que conocen, de los que hacen las cosas como la palabra dice. Este Abiatar se dividió, se fue con el nuevo rey y su hijo Jonatán estaba metido en el cuento. Hasta ahí le llegó el ministerio a los dos. Su hijo Jonatán no será el sumo sacerdote. Ahora viene Sadoc. ¿Sí? Y Sadoc sí es el que unge al rey, unge a Salomón. Y Sadoc lleva más de 40 años con David, trabajando, formándose, haciéndolo. Mis hermanos, no sé si ustedes sabían, pero las rebeliones son muy comunes. Las rebeliones son normales. No son normales. Son muy típicas dentro de la iglesia de Jesucristo. Aquí nosotros teníamos una vez como 35 personas. Y en una reunión se dividieron varios y se fueron. Y se fueron bravos por algo que vamos a leer más adelante de Salomón. ¿Sí? Se fueron bravos. Y decidieron dividirse y nunca volver. Bueno, nosotros seguimos aquí. No porque ustedes crean en mí y me sigan a mí, no. Es porque todos nosotros seguimos a Jesucristo.
caminamos con Él, andamos con Él, vivimos por Él. ¿Me hago entender? La enseñanza de hoy es muy sencilla. Dime, Marle. Así es, mi hermanito, a Cristo. A Cristo. Puesto los ojos en Cristo. Yo recuerdo algo que les enseñé hace 3 años. Déjenme buscarlo. Eso está en Hechos capítulo 20. Lo primero que les enseñé hace 3 años y medio. Vamos a retomarlo. Hechos capítulo 20. Versículo 29 y 30, léalo por favor. Y estas son las cosas que en cierta manera, capítulo 20, versículo 29 y 30. Y la Biblia dice, si alguien ha de gloriarse, gloríese en Cristo. Estas son las cosas de las cuales yo llegaré un día al cielo y le diré al Señor, Señor, estoy tan contento por esto. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, para arrastrar tras sí. Mire, Ramoncho, hágame el favor. Usted nació de nuevo en la escuela, así que me tiene que obedecer porque Dios me puso a mí como su pastor, yo. Pilas que yo soy su pastor, yo mando sobre usted, usted me tiene que obedecer. ¿Sabe qué? Jesús reprenda al diablo. Jamás. Jamás ninguno de ustedes por haber nacido de nuevo en la escuela me tiene a mí que nada. Si usted quiere obedecer, es porque obedece a la palabra, no a mí. Todo el mundo anda arrastrado a Elena G. de White, a Charles T. Russell, a José Smith, al Papa Francisco. Todo el mundo camina tras ellos. Ustedes no. ¿Sí? Váyanse a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice? Y a Hebreos 12:2 le vamos a anotar Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 2, versículo 2. Solo el 2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es posible que hay ¿Hacemos cuál? Disculpe la cita. Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Que hay gente que arrastra tras sí. O sea, ¿cómo es el cuento de la cobertura? Que es que usted tiene que tener mi cobertura. Una pregunta, ¿usted murió en la cruz del Calvario por mí? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Usted sufrió la cruz por mí? Menospreciando el oprobio. ¿Usted menospreció el oprobio por mí? ¿Cómo así? Que usted me está diciendo que yo tengo que obedecerle, que tengo que seguirle. Se equivoca, Señor. Yo obedezco y sigo a Jesucristo. Ahora, si usted es el pastor, si usted es el líder, si usted es el que manda, le obedezco conforme a la palabra. Sí, doy el diezmo, doy la ofrenda, doy la primicia, pero porque la palabra lo dice. Sí, voy a las reuniones, asisto, porque la palabra lo dice.
No porque usted sea el ungido. Mire que están apareciendo muchos diciendo, yo soy el profeta, yo soy el ungido, basura. No crean, no coman cuento. Por eso ayer me estalló la cabeza al darme cuenta que el que era ungido como el sumo sacerdote, se había caído. Más de 40 años y se cayó. Ramoncho, ¿quieres decir algo? Que me regalaran la última cita, David. Hebreos 12:2. Y a Hebreos 12:2 le escribes Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ojo, vendió la vaca, sí, me tiene que dar el diezmo. Y además del diezmo me tiene que dar eso. Oiga, y le quitan todo. Mire, si usted da el diezmo y da la ofrenda es porque usted es obediente, no porque le toca. No sé si ustedes supieron que en Estados Unidos una señora se ganó la lotería, $10 millones. ¿Sabe qué hizo el pastor? La demandó ante los tribunales por el diezmo, que tenía que darle $1 millón. La demandó. Ahora alguien me dirá, ¿eso es posible? A ver, en Estados Unidos, en Estados Unidos, si usted da diezmo, usted tiene que reportarlo al gobierno. Y el gobierno le devuelve a usted y le da ayudas. Porque el gobierno maneja el diezmo como una ayuda social. Eso está mal, pero bueno, eso es... A mí le soy sincero, ese cuento de que usted tiene que poner el nombre, el número de cédula y el monto, eso sí no es, me disculpa. Pero bueno, cada uno hace lo que, como le parece. Ramoncho, dime. No es que en Estados Unidos todo es posible, ya como un estado fallido. Sí, es un estado fallido porque ahorita, no. Inclusive hay estados que están empezando a aplicar, ¿no? Pueblos, pero horrible, una cosa horrible, ¿sabes? Que están pueblos enteros levantados en contra del Señor, en contra de la palabra, en contra de... Y ya como ley, ¿no? Sí, señor. Ludari. Pero eso está mal. Ludari, espera, Ludari. Yo estoy más de acuerdo con eso, en lugar de que el diezmo se quede en el bolsillo de los pastores para comprar aviones privados, carros blindados. Al menos eso va por allá a la gente necesitada. Pero hay pastores que ya tienen hasta guardaespaldas y todo el mismo dinero que tienen. Bueno, ojo, no puedes confundir la ofrenda a los necesitados con el diezmo. Por eso le dije que estaba mal. No entendí. Sí, que eso no se debe hacer. No se debe hacer porque eso no es bíblico. De que la ofrenda vaya a las personas, que se ofrece para las personas necesitadas. Ajá. Pero en lugar de que la ofrenda se quede en una sola persona y formen búnkers, iglesias hasta con helipuertos. Bueno, lo que pasa es que eso ya es problema del pastor. Ojo, el otro día estuvimos hablando cómo se debe dar el diezmo y la ofrenda. Usted déla como dice la Biblia. Recuerde que son 7 cosas. Pero usted déla sin importarle qué hagan. Ellos verán. Uno de los puntos es que tú se las das a la persona, pero Jesús la recibe en el cielo. Usted verá y a mí no me importa qué haga usted con eso. Yo hago lo que debo hacer. Alberto, levantaste la mano. Sí, profe. Este tema tiene también un poquito más de fondo. Y es que el hombre ha perdido realmente la visión de lo que es la riqueza espiritual. Y se ha enfrascado en lo que es la riqueza del mundo. ¿En qué sentido? Están utilizando
la religión, están utilizando la fe, porque no es la religión, están utilizando la fe para llenar los bolsillos de cualquier manera. Entonces, muchas de esas iglesias terminan siendo lavadoras, porque no es fácil controlar el ingreso del dinero. Entonces, son fachadas del mismo narcotráfico para poder decir que hay donaciones de gente anónima y la plata se legalizó y la plata entró. Ya es plata bien habida. Entonces, desafortunadamente, todo eso se ve. Bueno, pero volviendo a la base, mis amados hermanos, ustedes cumplan lo que tienen que cumplir sin importar lo que haga el pastor, el verao o a quien usted le da el diezmo. Usted haga lo que tiene que hacer. Recuerden que es porque tiene comunión contigo, te enseña la palabra, conociste el Espíritu Santo, te bendice a Dios, lo reciben los hombres en la tierra, pero en el cielo Jesús. Y séptimo, eso bendice hasta tu cuarta generación. Eso está en Hebreos capítulo 1. Pero a mí no me interesa, les soy sincero, un tiempo tuve la costumbre que el pastor a donde yo iba, en la iglesia que iba, no le pagaban bien, no tenía para comer. Yo cuando entré a la iglesia y lo conocí, tengo la flechita para ser muy amigo de ellos y me volví amigo de él. Sabía que a veces no tenía y él siempre agradecido. Entonces yo el diezmo lo cogía y se lo daba a él, no lo daba en la iglesia, sino me acercaba aparte y le decía, bíblicamente el diezmo es para el siervo, las ofrendas para que se mantenga la congregación. Entonces yo cogía mi diezmo y le decía a él, mire, esto es para usted. ¿En qué lo gaste? No me importa, pero es para usted. Y se lo daba directamente a él, porque eso es lo que la palabra enseña. El problema es que ahora queremos venir a supervisar. No, eso es problema de cada uno, ellos verán. A mí no me interesa. De por sí estamos en una congregación que manejan bien el dinero, así que ¿qué me voy a poner yo a pelear? Luz Dari, queda menos de un minuto. Sí, eso es como cuando uno da limosna. Usted le da limosna a la persona y le van a decir, ay, pero es para que compre vicio, pero es para que haga, pero es para que deshaga. El deber suyo es dar esa limosna a esa persona. Que se lo gastó en drogas, que se lo gastó como él quiso, el problema es de él. Él es el que va a rendir cuentas de ahí en adelante. Yo cumplo hasta aquí, pero no me voy a poner a guiarlo a ver en qué se va a gastar eso. Él verá, allá tiene un Dios que lo va a juzgar. Sí, señora. Bueno, los que están en YouTube, en Facebook, Dios les bendiga, nos vemos después. Y los que están aquí, se